Que la paz y el amor de Dios permanezcan en cada uno de sus corazones. Quiero compartir el evangelio de este domingo. Está tomado de San Mateo, capítulo 5, versículos del 13 al 16. Voy a leer apenas la primera parte, que es la que voy a explicar un poco. Dice: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Para nada vale, sino para tirarla a la calle y que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. Me voy a quedar con esas primeras frasecitas de la Sagrada Escritura. El Señor Jesús utiliza dos imágenes muy importantes: la sal y la luz. Me voy a referir más a la sal. La sal purifica, conserva y da sabor. En primer lugar, la sal purifica. Recientemente me han hecho una operación de la nariz, no una rinoplastia, no una cirugía plástica, sino que me han operado de los cornetes para poder respirar mejor. Entonces tengo que hacerme unos lavados para purificar pues las heridas de la operación. ¿Con qué me hago ese lavado? Con agua salina, porque la sal ayuda a purificar. Entonces, teniendo en cuenta esta imagen de que la sal purifica, en primer lugar hay que decir que Jesús nos purifica para poder nosotros purificar a los demás o ayudar al Señor a que haga esa obra de purificación también de otras personas. ¿De qué nos purifica? De nuestras equivocaciones, de nuestras metidas de pata, del daño que hemos hecho, del mal ejemplo que hemos dado, de malgastar la vida, de crearnos ídolos. ¿Qué son los ídolos? Los ídolos pues son cosas o personas que ocupan en nuestra vida el lugar que le corresponde a Dios. Como lo digo, a veces ponemos cosas, personas como por ejemplo el dinero, como la fama, el deseo de aparentar. A veces lo ponemos en primer lugar en nuestra vida antes que el mismo Dios. En segundo lugar, la sal conserva. Y esto lo saben bien las amas de casa. Muchas veces salan la carne para que dure un poco más. Nos dice Jesús que nosotros debemos ser la sal de la tierra. O sea, el que cree en Jesús, el que camina con Jesús debe ser sal de la tierra. Y aquí nos preguntamos si en el mundo hay corrupción. Entonces respondemos que sí. ¿Hay corrupción en Colombia? Debemos decir que sí. Colombia aparece como uno de los países lastimosamente más corruptos del mundo. ¿Hay corrupción? Esta pregunta es un poco fuerte. ¿Hay corrupción en mi vida? Si somos un poco humildes y sinceros, debemos decir que también sí. A veces en pequeñas cosas o a veces en grandes cosas actuamos como personas que no mantenemos una honestidad. Entonces debo ser purificado, debo untarme la sal de Jesús para poder purificar. Debo dejar que Jesucristo me purifique. Aquí aparece una palabra muy importante y es el permanecer. Muchas personas se entusiasman con Jesús, comienzan súper bien después de un retiro, después de una experiencia religiosa, se enamoran de Jesús, pero cuando pasa el tiempo dejan otra vez a Cristo abandonado. Y por eso es tan importante esa palabrita, permanecer. No solo hay que comenzar, sino que hay que permanecer, seguir firmes cada día en el camino del Señor. Recordemos, mis queridos hermanos, las
palabras de la Escritura. El que persevere hasta el final se salvará. ¿Quién se salva según la Sagrada Escritura? El que persevera hasta el final. No basta solo con comenzar, con entusiasmarse al principio. Hay que luchar cada día con la ayuda del Señor para permanecer fieles y firmes en el camino de Jesús. En esto de ser sal de la tierra, es muy importante el buen ejemplo. Según nos dice un autor desconocido, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Esa es una frase muy interesante. Hay personas que con sus palabras descrestan, ¿no? Con sus palabras dejan anonadadas a muchas personas y las convencen. Pero cuando esta persona que habla también obra, también hace las cosas como son correctamente, esa persona arrastra. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de ser sal de la tierra. Nos dice también Confucio, el tipo más elevado de hombre es el que obra antes de hablar y profesa lo que practica. Ese es el tipo más elevado de hombre. Escuché también alguna frase de San José María Escrivá de Balaguer, que dice que hay personas a las cuales se les va la fuerza por la boca. Se les va la fuerza por la boca. Son solo, como decimos a veces vulgarmente, bla, bla, bla. No basta solo con hablar, hay que obrar. Con nuestro buen ejemplo, somos los mejores fiscales anticorrupción. Y en un tercer lugar, la sal da sabor. La sal da sabor. El cristiano debe dar sabor a su vida y también a la vida de los que lo rodean. ¿Por qué el estar con Jesús nos llena de esa sal que da sabor? Porque el amor de Dios está dentro de nosotros. Dice San Pablo, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Entonces, el cristiano debe estar lleno de amor, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está presente en él, porque tiene a Dios en su vida. Y cuando una persona comunica amor a los demás y no odio, nada de resentimientos, sino que transmite ese amor a los demás, esa persona, ese cristiano da sabor a la vida. Nos dice también la Sagrada Escritura, el fruto del Espíritu es amor, ya lo habíamos dicho, alegría. El fruto del Espíritu es alegría. Y como lo dijo San Juan Bosco, un santo triste es un triste santo. O sea, si una persona es seguidora de Jesús, debe ser una persona alegre, entusiasmada. La primera persona entusiasmada y que llenaba de sentido la vida de los demás fue Jesús y sigue siendo Jesús. En donde llegaba Jesús había esperanza, había soluciones, la vida se llenaba de colores. Nosotros debemos ser seguidores de Jesús también en la alegría. Nos dice que otro de los frutos, nos dice San Pablo que otro de los frutos del Espíritu es la paz. La paz. Y es así, nosotros los cristianos debemos ser personas que aprendamos a controlarnos, que aprendamos a manejar nuestras emociones. Debemos ser personas que aprendamos a respirar tranquilamente cuando a veces las cosas no funcionan bien, cuando hay sobresaltos en nuestra vida. Debemos aprender a ser personas tranquilas, calmadas, a pesar de que el mundo se agite. Así pues, te invito, y Jesús es el que te invita a ser sal de la tierra y luz del mundo. Recuerda, sal que purifica, la sal que preserva de la corrupción, de que las cosas se dañen, y la sal que da sabor al mundo. Dios te bendiga. Si te gustó este video, oye,
compártelo con tus amigos, con tus conocidos. Te invito también, si estás en YouTube, a que toques la campanita, a que te suscribas para que los videos que estoy haciendo, estas enseñanzas, te lleguen una vez se suben en YouTube. Dios te bendiga.